¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es, y hoy tenemos con nosotros a un presentador famoso en España, trabaja en la cadena autonómica pública en Telemadrid y viene a presentarnos un libro que acaba de salir y muy oportuno en estos momentos. Además, se llama El sesgo en la televisión, la noticia en campaña. Es el libro del que vamos a hablar ahora y su autor es Pedro J. Rabadán. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Bueno. Estabas comentando que el libro es muy especializado, tú también trabajas en el ámbito universitario, no hay más que hojearlo para darse cuenta de la gran cantidad de información que aportas en el libro y que has recibido algún premio incluso. Bueno, pues surge a raíz de una tesis doctoral que fue cum laude y premio extraordinario a la mejor tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. El jurado entonces, compuesto por los más expertos en este país en comunicación política, me recomendaron seguir trabajando para dar a luz este libro que viene a responder a esas acusaciones permanentes que recibimos los periodistas, muchas veces en función del medio en el que trabajas, de manipulación, de sesgo. Bueno, pues este libro lo que viene es a dar respuesta a eso y desmontar todas esas acusaciones. Es decir, usted me está acusando a mí como periodista o a cualquier periodista de manipulador, de hacer información sesgada, de influir políticamente con nuestras noticias en una campaña electoral. Vamos a demostrarlo. Se aplica un método científico avalado por la comunidad científica y los resultados son muy interesantes. Lo primero, que desmonta a todos esos que acusan, que muchísimas veces son los propios partidos políticos, y se demuestra que el principal agente de sesgo en las noticias políticas en una campaña electoral, en los telediarios, son los propios partidos políticos, por encima de los periodistas. Estás acusando a los partidos políticos de grandes manipuladores de la información que damos de ellos en las campañas electorales. No, porque yo distingo lo que es la manipulación del sesgo, ¿vale? La manipulación podemos entenderla como, en sentido negativo, ¿no? Manipular es trabajar con algo, pero en sentido negativo es ocultar, mentir, para que el espectador se lleve una percepción distinta, que el hecho que se le cuenta al final es distinto de lo que ha ocurrido realmente. Y para esa manipulación se pueden usar técnicas de sesgo. Pero no toda técnica de sesgo lleva manipulación. Es decir, el sesgo es una desviación hacia un lado o hacia otro de la verdad objetiva. Bueno, pero esa desviación muchas veces coincide con la línea editorial, pero no quiere decir que haya manipulación. La famosa frase que se dice en España, se te ve el plumero. Bueno, pues se te ve el plumero, que a lo mejor tiendes a favorecer un poco a una determinada ideología o a un determinado partido político. Pero eso no quiere decir que haya sesgo, o sea, que haya manipulación. Un ejemplo para que nos entendamos. En una información, ahora de campaña electoral, en un mitin, vemos la información, por ejemplo, de Mariano Rajoy, y acaba su alocución y se escuchan, y en la televisión, uno en la noticia, escucha los aplausos. Y acaba su intervención Pablo Iglesias, y ahí no se deja escuchar los aplausos. No hay manipulación, porque tú estás enseñando cosas que realmente han pasado, pero en una le estás dejando sonar ese aplauso que, de forma natural, sin darse cuenta, inconsciente, el espectador va a traducir en su proceso cognitivo que el discurso de Rajoy, en este caso, ha sentado bien, ha generado aplausos, ha gustado. Y el otro, como no lo está dejando sonar, no estás diciendo ni que sí ni que no. Hay un sesgo, una leve orientación a Rajoy, pero hoy no hay manipulación, hay un sesgo. Por eso distingo. ¿Quién es el que más técnicas como esta, similares, utiliza en campaña, consigue introducir en las noticias? Los partidos políticos. ¿Y cómo lo hace? A través de sus propios sistemas audiovisuales, sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, que imponen a las cadenas de televisión. Pues sabes que las cadenas de televisión no pueden, no les dejan entrar a sus cámaras, les dejan entrar hasta que entra el candidato, y una vez que entra el candidato, fuera. Y son los propios partidos los que ofrecen la señal de los mítines que dan. ¿Eso es algo realmente vergonzoso para la libertad de información que debe haber en un país democrático? Bueno, ellos, a ver, primero no todos, porque son los que tienen gran potencial económico, Partido Popular y Partido Socialista. En esta campaña es muy curioso estudiarla porque de repente hay otros dos partidos que han surgido que no tienen la fuerza, el respaldo económico que pueden tener PP y PSOE, que son Podemos y Ciudadanos, y están haciendo una campaña también muy visual, pero sin esos elementos tecnológicos audiovisuales que no los tienen. A cambio, que tienen una capacidad de liderazgo y de manejo de la televisión que no tienen los otros candidatos. Ellos no llaman sesgo, ellos lo que llaman es control de la imagen del candidato. Ponen un ejemplo. En un partido de fútbol, un Madrid-Barça, es como, bueno, ya que usted viene a mi casa,
en este caso, en lugar del estadio de fútbol, a mi meeting, las reglas las pongo yo. Entonces dan la señal realizada, que siempre se van a garantizar una imagen positiva del candidato, sonriente, evitar los tics negativos, evitar imágenes del aforo semivacío. Siempre van a ser imágenes positivas. Una cámara que no fuera suya podría efectivamente sacar esa parte del anfiteatro vacía y que da la sensación, volvemos a ese proceso cognitivo, de que no ha llenado, que no cumple las expectativas, que no hay seguimiento a ese candidato. Entonces, a través de las técnicas lo hacen. Pero volviendo al ejemplo del Madrid-Barça, claro, yo les digo, ustedes nos invitan a su casa, que es su meeting, pero es una casa de interés general, porque los ciudadanos tienen que saberlo. Imagínense un Madrid-Barça en el Bernabéu, donde no dejen entrar a ninguna cámara y la señal la ofreciese el Real Madrid. Siempre habría ese sesgo positivo hacia el Real Madrid y el sesgo negativo hacia el conjunto rival. Pero eso a los medios de comunicación, a las empresas de televisión, les viene cómodo porque no tienen que preocuparse de llevar ellos su propio equipo al mitin, pero al mismo tiempo están ofreciendo una información sesgada de lo que está ocurriendo en un mitin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En campaña electoral. Efectivamente, sobre todo las que tienen menos recursos, es un alivio porque te permite ahorrarte el equipo técnico y humano. Pones a una persona en la redacción, te conectas por satélite y lo ves en tu ordenador. Pero no estás en el sitio de la noticia. ¿Cuántas veces en un mitin ha salido alguien desde el público interpelando, criticando, gritando al candidato? Eso se silencia. Lo que está consiguiendo con esas técnicas, pero no solo con las técnicas, también con la ley electoral, es anular el criterio periodístico, lo que los expertos llaman una camisa de fuerza, sobre todo en las teles públicas, donde te imponen un bloque electoral que básicamente es un reparto de tiempo según los criterios, según la representación parlamentaria de las anteriores elecciones, hace 4 años. Sin embargo, todo esto del reparto de tiempo ahora, PJ, se está poniendo muy en tela de juicio, vamos, no se está respetando, puesto que hay partidos, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos, los llamados partidos emergentes, que tienen una intención de voto muy clara en las encuestas, pero que no tienen una representación real a día de hoy y que están ocupando un tiempo mucho mayor de otros partidos que siguen teniendo representación, aunque luego ya veremos a ver lo que ocurre el próximo domingo, ¿no? La ley establece que se repartan esos segundos, esos tiempos, en función de los resultados anteriores. Pero desde este año, en todas las elecciones que ha habido en España, no solo en las generales, también en las andaluzas, catalanas, autonómicas y municipales, la Junta Electoral ha hecho una interpretación de esa ley y habla de grupos significativos importantes, que son Podemos y Ciudadanos. Es decir, crea un grupo específico de tal manera que en esos bloques estipulados se les da un tiempo. Por ejemplo, en Telemadrid, para que nos hagamos una idea, donde el Partido Popular en las anteriores elecciones, en Madrid, en las generales, pero en Madrid consiguió mayoría absoluta, tiene 2 minutos y medio cada día de información política. El que menos tiene son estos dos grupos, que son PP y Ciudadanos, Ciudadanos y Podemos, 19 segundos cada uno, en función de esa interpretación que hace la Junta Electoral. Es verdad que no tienen representación, pero la Junta Electoral ha dicho, bueno, socialmente tienen un apoyo y aunque no sean las elecciones de hace 4 años, pero por ejemplo las europeas o en las últimas andaluzas, han tenido un respaldo popular, así que le vamos a dar un tiempo. En cualquier caso, el hecho de tener más presencia en televisión no te garantiza que tu candidato llegue mejor. Ahí está luego la característica de cada uno. Pero sí que hay esa obsesión con los tiempos, esa obsesión casi enfermiza, diría yo, con los tiempos, y es porque salir en la tele, el espectador ya decodifica que el hecho de que tú salgas en la tele significa que esa persona es importante. Y si se te da un total, una declaración a cámara, significa que lo que tú tienes que decir es relevante. Por eso se te da esa oportunidad de hablar. Pero la televisión se ve muchas veces haciendo otras cosas, se ve más que se escucha, con lo cual no importa muchas veces tanto el mensaje que está diciendo el candidato, sino el hecho de que salga en televisión. El que no sale no existe. Por eso esa obsesión por los tiempos. Sigue siendo la televisión, PJ, el principal medio, el medio por el que se mata a cualquier político en campaña electoral por estar, a pesar de lo que se dice, de las redes sociales, en fin, pero la televisión, quien no está en televisión, no existe en política hoy en día. Efectivamente. En las de 2011, un 82% de los españoles escogieron la televisión como principal fuente de información política en campaña. Y ahora muchos dicen, no, está Twitter, ¿no? Twitter, y lo estamos viendo estos días, y en el debate de hoy se va a poder ver también, y en el debate de la semana pasada, lo que se está convirtiendo es en un foro donde se comenta lo que se está viendo en televisión. Pero tú lo ves en televisión y ahí lo comentas, en una red social.
El debate de hoy, PJ, que has hecho referencia a él, ¿cómo se presenta un debate que es, digamos, el de toda la vida, el que vamos a ver esta noche, los dos principales candidatos, pero que ya está, digamos, compartiendo ese espacio del debate con otro tipo de formatos, como el que vimos la semana pasada, ya con 4 candidatos, con un formato más flexible? Hay ahora mismo una lucha, digamos, entre lo tradicional en televisión y lo nuevo, y lo que está irrumpiendo nuevo al hilo también de partidos emergentes. Hay unas estrategias de cada partido. Entonces, el Partido Popular ha optado por un debate a 2 entre el presidente y el líder de la oposición, los dos principales candidatos, aunque las encuestas sitúan a otros partidos muy cerca de ese líder de la oposición. Este debate, efectivamente, es a la vieja usanza. Bueno, han cambiado algunas normas para intentar darle mayor imagen de flexibilidad. Al final va a ser, como siempre, cada uno lanza su mitin, un poquito de interpelaciones entre ellos, pero al final es así. Pero es verdad que ahora puede ocurrir que el debate lo ganen los que no están, como ocurrió la semana pasada. Yo vengo defendiendo que en el debate a 4 quien lo ganó fue Mariano Rajoy. Le salió muy bien no estar, porque tenía más que perder que ganar. Era una estrategia pensada y calculada por parte de Mariano Rajoy, ¿no? Exactamente. Tú tienes que saber a dónde vas y si tienes más que ganar o que perder. Ahí él sabía que le iban a caer palos, que le iban a criticar por no asistir, pero luego al final ¿de qué hablamos? De que Pedro Sánchez estuvo muy mal, de que Albert Rivera estuvo nervioso, de que Pablo Iglesias se sentía cómodo pero tenía la camisa manchada por la sudoración, que Soraya al principio no se movía y al final... ¿Y Rajoy? Sí, que no ha ido, pero al final todos sacamos defectos de los que estuvieron, dimos por perdedor al candidato del Partido Socialista. No hubo un ganador claro, por eso digo yo, el ganador claro fue Rajoy, porque si hubiera ido Rajoy, seguramente el perdedor hubiera sido Rajoy. Por lo que estamos hablando, te enfrentas a 3, hubieran ido los 3 contra ti, encima 3 candidatos más jóvenes y más guapos que tú, con lo cual tenías todas las de perder. Él hoy tiene todas las de ganar, a no ser que haya fallos, porque estos debates, no nos engañemos, el debate de hoy, al votante del Partido Popular que ya lo tiene decidido no le va a cambiar el voto a priori, al del Partido Socialista tampoco, a no ser que haya errores. Los errores te pueden condenar. Entonces esos errores... Pero el del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que está haciendo una campaña muy floja, es decir, de la mayor parte de los analistas, que no está consiguiendo realmente remontar porque le sigue quitando votos. Podemos, que está volviéndose a inflar un poquito a costa del Partido Socialista, se la juega, ¿no?, en un debate como este, ¿no? Se la juega en la recta final de la campaña. Ya el hecho de tener el debate a él le refuerza, porque le da esa imagen que está perdiendo en campaña de alternativa. Esa imagen la ha perdido. En favor de los otros dos grupos. Yo ya no soy uno más de los 4, sino que soy el que debato con el presidente del gobierno. Soy la opción de relevo real de Rajoy. Eso ya se le da el hecho de participar esta noche. Y ahora lo tiene que demostrar, que es lo que no demostró en el debate. En el del País sí, pero en el último de 4 de A3 Media no. En este tiene la opción de demostrarlo. Por eso yo creo que no va a ser un debate barrio bajero, sino que él va a intentar dar una imagen de hombre de Estado, de verdadera alternativa a Rajoy. Pero es verdad que cualquier fallo de los dos puede condenar a que ese voto ya decidido se vaya a los partidos emergentes, que no van a estar en el debate, pero por primera vez va a ocurrir una cosa muy curiosa, y es que contraprograman, por así decir, el debate y van a estar comentando el debate en una cadena nacional. Es decir, van a tener un set de televisión, un micrófono para poder criticar a sus adversarios sin que estén ellos, sin que ellos les puedan criticar. Es decir, Rajoy y Sánchez van a hablar entre ellos y los dos aspirantes que no están en ese debate pueden criticarles a los dos sin réplica. Eso es importante en el debate de hoy, que no se ha producido hasta ahora. Luego en este libro se analiza absolutamente todo, PJ, el sesgo en la televisión, la noticia política en campaña, pero se analiza todo lo que es la política en la televisión. Los nuevos candidatos, los nuevos líderes políticos, son personas que en gran medida se han fraguado en la televisión, son tertulianos. Empezaron como tertulianos en las tertulias y se han convertido en líderes políticos con aspiraciones de llegar a ser presidentes del gobierno. Esto es algo totalmente nuevo y totalmente inédito, ¿no?, en la historia política de España. Es la fuerza de la televisión. En España había ocurrido el caso de Rosa Díez, que venía de ser una política reconocida del PSOE, sí, pero el caso de consiguió un trampolín a través de algunas cadenas de televisión y de radio. Pero en los últimos años es una estrategia premeditada, por ejemplo, el líder de Podemos
llamaba por teléfono, cuando no le conocía a nadie, a las tertulias políticas para que le dejaran ir como tertuliano. Tardó en conseguirlo, lo consiguió, luego vieron que hablaba bien y empezó a fraguarse su liderazgo, todavía no como candidato político, sino como tertuliano. Pedro Sánchez era un diputado en la Asamblea de Madrid, apenas se le conocía, empezó de tertuliano también. Y fue ganando protagonismo con la tertulia hasta convertirse en una opción para el Partido Socialista, gracias a las televisiones. Albert Rivera, es verdad que comenzó con una campaña casi desconocida en Cataluña, pero ha sabido utilizar la televisión mejor que nadie para convertirse en ese líder político. Y aquí hay dos análisis. Primero, o dos críticas. Primero, que los políticos han confundido el liderazgo con la popularidad. La televisión les da popularidad. Les da liderazgo en tanto, lo que hablábamos antes, en tanto en cuanto sales en la tele, eres alguien importante. Pero no tanto en el contenido del mensaje. Lo importante es salir en la tele, que te vean, que veas que te defiendes bien ante una cámara, que hablas con sentido, que te defiendes bien ante el ataque de otros tertulianos. Bueno, y el contenido de lo que dices. Por eso hay tanto indeciso este año, el 41% de indecisos. ¿Estamos de verdad los españoles atendiendo a los mensajes, a lo que se está diciendo? ¿O estamos atendiendo solamente a esa imagen proyectada del candidato a través de la televisión? Porque tanto es así que están enfocando sus campañas a la televisión que les estamos viendo más que nunca. Esta campaña sí que es más que nunca la campaña del infoentretenimiento. Sí. De los candidatos en formatos televisivos de entretenimiento. Rajoy cocinando mejillones, Rivera echándose una carrera en los Cars, Pablo Iglesias tocando la guitarra, todos, Pedro Sánchez, todos han ido a programas de entretenimiento. Están buscando potenciar la imagen de un candidato cercano, es decir, lo emocional sobre lo racional, que sería el programa electoral. Esto tan de Estados Unidos, la política entretenimiento, la política que se convierte en un producto más televisivo para el entretenimiento de la gente, puede llegar a banalizar en exceso la actividad política. Es que nuestro país es tanto de pasarse de un extremo a otro, que hemos pasado de unos políticos muy encorsetados, de los que no se sabía nada, a unos políticos, efectivamente, como dices tú, que los ves, que sabes qué zumo de fruta le gusta, que los ves haciendo la comida o montando en car o haciendo todo tipo de actividades lúdicas. La banalización de los contenidos, lo que los expertos llaman el dumbing down, es un hecho. Y más en televisión, porque en televisión tienes un Pero eso es algo nuevo que ha irrumpido ahora también, en esta campaña electoral concretamente. Bueno, viene ya pasando en los últimos años, por ejemplo las elecciones anteriores en Madrid, aquí, pues vimos a las candidatas pues bailando un chotis en un programa de televisión, etc. En las anteriores también pasaba, pero es un fenómeno que va en aumento. La consecuencia es que aumenta el espectáculo, se buscan más escándalos, pero lo que no se busca es efectivamente profundizar en los contenidos. Por ejemplo, una de las críticas que se hace a uno de los partidos, en este caso a Ciudadanos, es si lo que estamos viendo es un partido de derechas, de izquierdas, que no se pronuncia, no se sabe exactamente qué es. En el caso de Podemos, empezó siendo un partido mucho más radical de lo que es ahora. Se van moviendo y algunos temas prefieren pasar de puntillas porque ponen ese énfasis en la parte emocional. Banalizamos los contenidos, se busca el espectáculo. Ahí es donde el espectador, el votante, tiene que decidir qué opción coge. Si yo voy a por una cosa porque me cae bien este candidato, esta opción, o sin embargo voy a buscar las propuestas. Efectivamente, mi juicio es que está triunfando la banalización de los contenidos. Pero la culpa no es solo de la televisión, pues la televisión al fin y al cabo lo que produce es una información política. Cuanto más la consumas, mejor le va a ese medio de comunicación. Entonces, está escogiendo el espectáculo como forma de conectar con la gente. ¿Qué ocurre? Que los partidos políticos se han sentido presos de las reglas de la televisión. El resultado, banalización de los contenidos. Porque bueno, el sentirse presos siempre se ha hecho, por ejemplo, en un meeting, que la frase que uno quiere que salga, que trascienda, es la que se dice en la conexión, en el momento en el que está el telediario, ¿no?, conectado. Porque esto ha sido algo de toda la vida, ¿no?, el estar siempre muy en función de la televisión. Pero ahora ya se está llegando a una banalización de los contenidos, a no decir absolutamente nada, a que las frases sean, como dicen las frases tambor, que resuenan mucho, pero que no aportan ningún contenido. O una frase pensada, meditada, a modo de eslogan, y el resto vacío. Ahí donde mejor se ve es en el Congreso de los Diputados. ¿Cuántas sesiones vemos vacías en donde los candidatos han preparado una frase de 15 segundos que saben que es la que va a reproducir las televisiones y el resto no importa? Ven el rifirrafe, se hace cada uno su frase y se produce todavía otro elemento peor. Vemos la imagen vacía del hemiciclo, o casi vacía, y sin embargo todos los políticos contestándose en los pasillos a través de los medios de comunicación.
hemos vaciado el debate parlamentario de contenido para trasladarlo a un debate televisado. Es la televisión centrada en los medios, es la mediápolis o la mediocracia, una política pensada para la televisión, para los medios de comunicación. Y se vacía el Parlamento, que es donde se representa la soberanía nacional. Bueno, pues para ir terminando, PJ, ¿cómo estás viendo esta campaña electoral? Ya estamos más de la mitad, hemos pasado el Ecuador. El libro se centra mucho en las campañas electorales, la noticia política en campañas, el subtítulo. ¿Cómo estás viendo en términos generales esta campaña electoral? Bueno, yo estoy viendo que el Partido Popular ha hecho una campaña distinta a las que ha hecho en otras ocasiones. Mariano Rajoy se ha dado cuenta que tiene que conectar con la gente. Y tiene un punto de inflexión que es el programa de Bertín Osborne, una entrevista en la cadena pública nacional, íntima, en donde se descubrió un candidato simpático, hasta gracioso, cosa que era impensable para muchos españoles. Y eso le está reportando que en todos sus mítines haya más euforia, que la gente se acerque más a él, que se quieran hacer más selfies, más autofotografías. Él lo está recibiendo. Por otro lado, el Partido Socialista ha ido de más a menos, sobre todo por los debates. Tras el último debate, la opción de Pedro Sánchez se viene rebajando, habrá que ver si hoy le consigue impulsar, y ya suenan voces críticas dentro de su propio partido que le estaban esperando, porque el Partido Socialista, la cuestión del liderazgo está aparcada desde hace unos meses y están algunos deseando retomarlas. Y en el caso de Ciudadanos y de Podemos pasan dos fenómenos enfrentados. Ciudadanos venía fenomenal de la precampaña electoral, la campaña le está estancando, se ha estancado. Y es importante estudiar... ¿A qué se debe ese estancamiento, a tu juicio? Yo creo que aquí entran dos fenómenos. Primero, que Podemos lo está haciendo bien, esta campaña. Podemos está repuntando. Y luego el voto del miedo. De hecho, Rivera lo está poniendo en valor. No tengan miedo de votar, no tengan miedo del cambio. Porque hay un voto del miedo y con el 41% de indecisos es muy importante que al final más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, efectivamente, yo las encuestas creo que el Partido Popular puede obtener más de lo que están diciendo por ese voto al final que diga, bueno, no me convence, pero tampoco estoy convencido del todo de pasarme a Ciudadanos, y que pueda tener más votos. Ya pasó en las anteriores, en las últimas de Zapatero. Las encuestas le daban menos y sacó más. Y eso es por ese voto del miedo que al final efectivamente se va a lo conocido. Pues PJ Ramadán, muchas gracias por estar con nosotros en el Venezolano TV España, hablando de tu libro, pero sobre todo hablando al hilo de tu libro, de todo lo que está ocurriendo en estos días en España, estos días de campaña electoral. Gracias. Gracias a vosotros. Pues este es el libro, El sesgo en la televisión, la noticia política en campaña. Libro importante, libro muy documentado de PJ Ramadán, que ha estado con nosotros hoy, un periodista joven, pero de una larga trayectoria ya en España. Esa ha sido nuestra entrevista y nuestra conversación con él. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.